Medidas de control para los factores de riesgo, entonces es la forma como voy a abordar esos diferentes factores de riesgo y voy a controlarlos, logrando entonces implementar las estrategias que me propone la normatividad para eh, eliminarlos, para cambiarlos o sustituirlos, para generar algún tipo de modificación o reforma que me ayude a hacerlo menos peligroso o para establecer estrategias de comportamiento segura y capacitación en el trabajador que permita entonces que esta situación a la que lo voy a exponer no se convierta en un potencial de daño para él. Entonces, antes la norma hablaba de tres formas de control, que eran fuente, medio y persona. Cuando hablábamos de controles en la fuente, lo que se hace referencia es a ir al lugar que está generando el riesgo y establecer algún tipo de estrategia o medida de control que nos pueda ayudar a hacerlo menos crítico. Entonces, por ejemplo, muy común en los hogares, que la lavadora quede desnivelada y que al momento de hacer su proceso de centrifugado genere, además de una vibración adicional a la que ella produce, que genere mucho ruido, porque al quedar mal ubicada, su movimiento va a ser más fuerte y va entonces a ocasionar mayor vibración, mayor ruido. Una medida de control, ¿cuál es? Ubicar bien la lavadora, ponerle de pronto algo que nos ayude a nivelarla y eso es una medida de control en la fuente, porque me voy a ir directamente al lugar, el equipo, a la máquina que está presentando la situación y la voy a mejorar o la voy a arreglar, por decirlo de alguna manera. Control en el medio, entonces es en el espacio, en el lugar, sin tocar el elemento o el equipo que está generando el daño. Entonces, la hora está haciendo mucho ruido, listo, entonces cerremos ese espacio donde está, pongámosle una puerta, generemos un aislamiento y entonces que el ruido quede allá encerrado. Eso es una medida de control en el espacio o en el medio. Y en la persona es cuando decidimos darle al trabajador un equipo de protección personal o un elemento de protección personal. En este caso estamos hablando de ejemplos en el hogar. Entonces sería decir, la lavadora hace mucho ruido, me voy a poner una protección auditiva. Entonces me voy a poner unas orejeras o me voy a poner unos protectores auditivos de inserción y así no escucho el ruido. Medidas de control en la fuente, en el medio y en la persona. De dónde sale el riesgo, en el espacio y en el individuo. Esa es la primera forma de clasificación de los controles para los factores de riesgo. Luego, con algunos cambios que se han generado en la normatividad, se establece una nueva forma de control en la que hablamos de la jerarquía de los controles, o sea, el orden en el que debemos generar las propuestas de intervención para el control de los factores de riesgo en las empresas. Entonces, la nueva clasificación nos habla de 5 formas de intervenir o de controlar los riesgos. La primera, entonces, nos habla de eliminación. La primera propuesta que nos trae la norma es, venga, si usted detectó que hay algo que genera un riesgo crítico, elimínelo. ¿Eso qué quiere decir? No vuelva a utilizar ese equipo, no vuelva a utilizar esa sustancia, no vuelva a realizar ese proceso, elimínelo. Elimine lo que es, sáquelo de sus actividades. Entonces, por eso muchas empresas ya contratan con otra empresa, lo que llamamos tercerización, la realización de algunas de sus actividades para evitar que se realice al interior de mi empresa, para evitar que genere un riesgo directo en mis trabajadores. Eso es eliminación. O simplemente deciden cambiar el proceso o cambiar la actividad. Si yo vendía camisas con botones y lo que generaba los accidentes era pegar los botones, entonces ahora decido hacer camisetas que no tienen nada y ahí estoy eliminando ese proceso y estoy eliminando el riesgo. Eliminación. Sustitución. Cuando hablamos de sustitución hablamos de reemplazar. Entonces, esa forma de trabajo que es peligrosa, esa forma de trabajo que implica manipular una herramienta que genera un riesgo, cambiémosla. Cambiémosla por otra herramienta diferente, cambiémosla por otro método de trabajo, cambiémosla por otra sustancia que sea menos agresiva. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, cloro,
lo que nosotros conocemos como blanqueador en la casa, que nos genera irritaciones en la nariz, a nivel de los ojos, nos puede hacer tos, que nos dé tos. ¿Qué puedo hacer? Reemplazar esa sustancia que es muy agresiva, que es muy fuerte, por una menos agresiva. ¿Como cuál? Como el vinagre. El vinagre tiene las mismas propiedades que el cloro, hace lo mismo y no es tan agresivo para mí como persona. Entonces, eliminación, sustitución, control de ingeniería. Cuando hablamos de control de ingeniería, siempre hacemos referencia como a una intervención o a un proyecto. Un control de ingeniería es ir a intervenir el equipo. Entonces, ponerle una protección, un resguardo, una guarda que me ayude a disminuir esa situación de riesgo. Por ejemplo, en los vehículos tienen algo que se llama el mofle. Algunos deciden retirarle el mofle para que, por ejemplo, en las motos genere un mayor ruido. Entonces, a veces uno escucha pasar una moto que genera un ruido muy miedoso. Eso lo hacen de manera intencional porque esa persona quiere generar ese ruido. Una forma de controlar el ruido en los vehículos es instalándole el mofle, que tiene como un sistema en el que nos ayuda a encapsular ese sonido y a mejorarlo. Entonces eso es un control de ingeniería. Control de ingeniería, intervenciones directas en los equipos o en la infraestructura. Cuando hago algún tipo de reforma o algún tipo de intervención en el espacio. Entonces, cabinas de cerramiento, aislamiento, cuando se ponen en la pared esos paneles para disminuir el ruido. Esos son controles de ingeniería. Controles administrativos, todo lo que tiene que ver con comportamiento, con normas de seguridad, con capacitación, todo lo que tiene que ver con decisiones desde el ámbito administrativo, que me ayudan a evitar las situaciones de riesgo o a controlar los riesgos. Cuando establecemos paso a paso de tareas, que a eso le llamamos protocolos de trabajo o estándares de trabajo, ahí estamos generando una medida de control administrativa. Y finalmente, en la persona o en el individuo, que es entregarle elementos de protección personal. Entonces, poner al trabajador a que use un casco, unas gafas o una protección respiratoria, unos guantes, es la última de las intervenciones que deberíamos generar. Vamos a llevarlo a lo que estamos viendo hoy en día. Control en la fuente. Control en la fuente es el aislamiento total, aislamiento social. Entonces, no entrar en contacto con otras personas es el control en la fuente. ¿Sí? Control en el medio. Entonces, todo lo que tiene que ver con limpieza, desinfección, lavado de cosas. Control en el medio. Controles de ingeniería, las cabinas de desinfección, los tapetes de desinfección, todo eso que han generado, que son estrategias tecnológicas para lograr entonces disminuir la carga viral. Controles administrativos, estar a X distancia el uno del otro, dejar entrar solo de a 4 personas a un lugar, trabajar menos horas. Eso es un control administrativo. Y finalmente en la persona, el uso del tapabocas o el uso de la careta. Entonces, esa es la forma en la que nosotros debemos manejar o controlar los factores de riesgo para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo o el desarrollo de enfermedades laborales.